¿Vos me te escuchás? oía. Sí, te escucho perfecto. Sí, ay, qué bien. Sí, sí, estoy con el móvil antiguo, en plan rescate de máquinas chungas. Espera, que voy con una mano solo. Ostras, Se colgaba. pensaba que tenía ahí el mejor móvil del mundo y no. Y no, pasan Estoy estas cosas. utilizando móvil cacharrilla para hacer Yo, directos no sos vos, Merced, es que nosotros no hacemos ni un solo directo sin problema, o conexión de este tipo sin problema, entonces no te preocupes. Te tenía que pasar con nosotros, era normal. No, a mí también, no te preocupes, hemos unido fuerzas en este caso, ¿eh? Porque tela con mis directos también. Me Pero dice, creo que hemos enviado. me dice Jordi que tengo eco. Dice. ¿Vos tenés auriculares puestos? Sí. ¿Me oye mejor ahora? No por eso, ¿estás escuchando por los auriculares vos? Sí. Sí, Se sí. me escucha con eco igual. Bueno, no sé bien cómo solucionarlo a eso. Wow, yo te escucho, claro, no sé si soy yo solo. Chicos, los demás que estáis por aquí, ¿nos escucháis doble también? Jordi, Nico, tienes eco. A ver, tardan un poquito en reaccionar. Sí. Poco eco, se puede llevar. Se entiende. Ay. Hash. Bajo el volumen. Bien, ahí. Propositivo, eso es importante. Ahora, ¿Se escucha bien? yo escucho el eco igual. Unos bien, otros no. Depende de la máquina. No, bueno, yo creo que salgo con eco en todos lados, lo que pasa es un eco pequeño. Ah, vale. Yo también me Vale, escucho, yo no lo percibo. A lo mejor yo no tengo esa capacidad de escuchar con eco. Bueno, vamos, va. ¿Qué nos trae por aquí? Merced. Jolín, pues a mí me apetecía mucho encontrarme contigo y encontrarme realmente con Tartaruga, porque desde que estáis aquí creando, co-creando, que ya es bastante potente todo lo que estáis haciendo y tanto Jordi como Albert como tú siempre tenéis un mensaje súper claro y muy necesario para el mundo canino y las personas que viven con animales, con perros en este caso. La historia es que hablamos hace unos días con Merced de que realmente había mucho para unir, ¿no? De estas cosas, mucho para hablar y tal, y bueno, y ni hablar en este tema que tratamos hoy de miedos. Con Merced nos conocimos hace tiempo ya. Yo le decía que nos conocíamos de antes, no me acordaba de dónde, pero finalmente nos conocimos de verdad, de realmente estar juntos muchas horas, en una formación de educación canina justamente, que ella hizo cuando las hacía yo solo y tal, y, que estuvo muy chula realmente porque había mucha gente, bueno, era un grupo súper interesante y llegamos muy lejos, digamos, con la formación por lo que ustedes aportaban, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí muchas charlas. Realmente fue impresionante porque yo además en ese momento no conocía a nadie más aparte de ti que hiciese eso, de explicar la educación canina de ese lugar, desde ese lugar, en plan valiente, en plan con tantísima experiencia que ya tenías de entonces. Bueno, estamos hablando de 2012 creo, ¿no? O 2011. Y en esos momentos, 2011, sí, 2012, y en esos momentos había, pues ya te digo, yo conocía, porque yo soy así, ¿no? Un poco, por llamarlo así, rápido y fácil, así, friki, ¿no? De trabajar las cosas más cuadriculadas, ¿no? Y el mundo del adiestramiento lo conocía como de lejos, porque era adiestramiento lo que yo conocía, y como veterinaria me parecía algo como, bueno, una manera de trabajar con los animales, pues, bueno, útil hasta cierto punto, ¿no? Pero después conocí a unos compañeros que Albert también los conoce, Albert Capapey, que eran Hedva,
Ah, sí. Y es como que era como el eslabón entre el mundo de la educación, adiestramiento y tú. O sea, primero pasé por allí y después veía claro que yo no podía estudiar educación canina en plan adiestramiento porque es que me hubiese muerto, ¿no? Y cuando dijiste que hacías la formación y todo, los compañeros que ya te conocían, que te seguían en todas partes ahí donde ibas, me dijeron, ¡buah! Pues la formación larga vas a flipar, te va a gustar mucho, no sé qué. Y realmente aprendí educación canina. Y aparte, creo que nos dio pie, ¿no? Bueno, lo que dices tú, que dio pie a poder continuar Claro. una línea, una escuela que vosotros tenéis ahí ya súper fuerte ya, una escuela. Total, no, y en realidad, claro, vos haces una aproximación diferente y lo interesante y que no hemos dicho suficiente nosotros es que es una línea de educación canina la que llevamos y tal, que es tan compatible, tan sensatamente acoplable y complementable con las terapias naturales y con toda la aproximación holística, digamos. Es una aproximación holística de todos modos, lo que pasa que desde quizás desde un lado más físico y concreto, digamos, y que después entra muy bien, digamos, con todo lo que son las terapias naturales. Entonces, unir los dos mundos con cierta coherencia también, no yéndonos a ningún sitio raro, sino con cierta coherencia y cierta inteligencia, tiene todo el sentido del mundo. Sí, ese es el punto, que es lo que dices, ¿no? Es un trabajo holístico. Tu mirada, bueno, no lo sepa, ¿no? Que en un curso de educación canina se hable de Montessori, se hable de la educación prohibida, que yo también en esos momentos cuando daba cursos de flores de Bach también hablaba de la educación prohibida. Era como que partimos de una base holística, sobre todo, o sea, no miras al individuo, sino, ¿no? Cómo va todo, cómo va la familia, cómo va el grupo donde está ese ser. A mí con, todo era consonante, ¿no? Y había trabajado sistémica yo previamente y realmente a partir de aquí la educación canina que tú trabajas sí, la puedes llamar más terrena, ¿no? Comparado, pero también hay terapias naturales muy terrenales, ¿no? Que simplemente es la aplicación de terapia, la aplicación de plantas para X cosa, ¿no? Sí, yo uso mucho la palabra pragmático, ¿no? Pragmatismo, que pues, si pragmáticamente te ayuda, no hay mucho más que hacer. O sea, te ayuda, tiene lógica, tiene coherencia, te sentís cómodo, ves que hay reacciones que son interesantes, que están yendo en la línea de lo que tú quieres promover, digamos, y ya está, no hay mucho más que eso. Escúchame, y entonces... claro, hoy la idea es hablar de miedos y hacer eso, ¿no? Las dos aproximaciones y quizás lo que deberíamos empezar por hablar es que, bueno, quizás a mí lo que más me apetece así poner, digamos, sobre la mesa de entrada es la idea de la educación canina como la entendemos nosotros, de que el miedo, que es una emoción absolutamente natural y útil, ¿no? Como siempre se dice, cuando realmente genera una limitación que impide un normal desenvolvimiento, digamos, no, ¿cómo sería? Un normal desarrollo del perro, el trabajo pasa mucho más por ayudarle a entender al perro qué es lo que pasa, que por darle herramientas para que salga de allí de una manera más simbólica o incluso sin entenderlo del todo, pero saliendo, ¿no? No sé si me explico. Sí, bueno, estás hablando un poco de en qué punto el miedo es patológico o no. Sí, totalmente. No, y además, puntualmente en el hecho de cómo consigues que un perro pueda superar un
miedo que lo está limitando, un miedo que es superable, digamos, un miedo que probablemente no necesita del todo para poder convivir tranquilamente en un entorno humano o lo que sea, y que la superación no pasa por darle una herramienta que le ayude a mirar hacia otro lado y ser feliz, sino parecer feliz, sino a poder enfrentarlo de alguna manera desde el entendimiento, es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando lo entienden realmente o lo pueden ver desde un prisma parecido al que lo estás viendo tú, que estás viendo que no es un gran problema, que podría superarlo, allí está, ¿no? El paso es como natural. Exacto. Ese es el punto. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, cuando tú lo explicaste, yo ya lo había vivido en cuanto a traumas de los humanos, ¿no? En el mundo de la sistémica, y en terapia floral también se habla mucho del trauma. Quizás no, o sea, quizás con más alegría, entre comillas, cuando se habla de trauma en psicología o en psiquiatría, ¿no? Pero hay muchos microtraumas que hacen difícil la vida de un ser, ¿no? En este caso de los perros. Entonces, cuando tú lo explicaste, cómo veías el miedo, cómo veías el acompañamiento hacia superar, en finales, superar ese miedo. Yo tengo miedo, es clarísimo, es acompañar a ese animal con las herramientas que tengamos, quizás solo desde la educación canina se puede, y claro que sí, pero a veces sí es, al parecer del propio animal, a modo subjetivo, insuperable, tenemos muchísimas más herramientas, ¿no? No, y además a veces, mira, casan perfecto, casan. Claro, yo confío mucho en la educación canina y en maneras y tal, pero a veces no hace falta así. ¿Qué hacemos emperrándonos en una sola manera de hacer las cosas? Que quizás se nos va a hacer un poquito largo, por más que lo consigamos, cuando hay algunos atajos que podemos tomar, que no son atajos en realidad. Quizás lo otro es el camino demasiado largo, o sea, lo otro es un camino más largo de lo que debería ser, y el atajo, o el que parecería un atajo, es un camino más recto, ¿no? Y más lógico. Entonces, ayudarlo con ciertas cosas, ayudar a la situación con ciertas cosas, ciertas maneras de enfocarlo, digamos, y como coayudantes, por decirlo de una manera, que es lo que hacemos nosotros también en educación canina, al final, pues tiene todo el sentido del mundo. Y yo he visto maravillas con eso. Una de las cosas que hablábamos cuando hablábamos con Merced preparando esto y tal, era que en una época que yo había planteado mucho el tema de terapia floral, sobre todo, también muy autodidacta, lo tengo que decir, tampoco no sé si es la manera más lógica, pero bueno, de eso, miren quién está aquí. Hola. Hola, hola. Hola. Apareció. Me viene a saludar. Ah, vale. Me viene a saludar porque se va. No, i dos coses més. En Jan vindrà, entrarà i ja s'organitzarà. Perfecto. Segurament s'anirà a dinar a sopar a casa. Som-hi, va. Perfecto. Casa Martí. Ahí están. Vale. El momento familia conciliación. Vale, qué bien. Muy bien. No, lo que decía es que, bueno, quizás de manera autodidacta, pero sí probando y tal, y que uno de los logros que le decía a Merced, ¿no? Como así, como, bueno, desde el respeto y la humildad, digamos, era que había podido utilizar prácticamente todas las flores en diferentes casos, valiéndome de entender realmente qué era intentar entender realmente qué era lo que le estaba pasando, y con todos los matices que tenía cada situación, encontrar en las flores compuestos y preparados y combinaciones que te daban en la tecla, digamos, y no tenía que ser como, para miedos es esta y esta, y le tenés que dar eso, y así ya funciona, ¿no? Exacto, es que ese es el punto, ¿no? Es conocer la herramienta, tú la conociste, los terapeutas que son autodidactas florales, y es conocer el matiz de cada esencia, y ver que, o sea, saber que tú estás ayudando con esa herramienta en el momento, ¿no? Lo que decíamos de las herramientas antes, que si tú no resuenas, si tú eres un educador canino y no resuenas con, no te las autoimpongas, ¿vale? Pero si realmente es algo que puedes ver que hablas tranquilo acerca de las flores de Bach, que has visto casos que funcionan y que tú has llevado casos que funcionan, es una herramienta que te va a ayudar a que vayan, no más rápido porque sí, los
que tratamientos, como decíamos antes, o tratamientos o protocolos que se te pueden eternizar y que el perro no puede acabar de lidiar bien con el problema, gracias a una flor de Bach, o 2 o 3, lo sacas de un bucle y continúas con educación canina, por ejemplo. Sí. Bueno, de hecho ahí hay algo súper interesante. Exacto. Con el tema de los bloqueos. Nosotros cuando encontramos bloqueos, hay algo que está bloqueado, y nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de etapas de desarrollo, hay momentos que hablamos de bloqueos, ¿no? Una etapa que no ha pasado en absoluto y el perro no la ha podido pasar por 1000 cosas, ¿no? Porque no se le ha permitido para nada ni siquiera intentarlo o experimentarlo. Uno de los casos súper claros es cuando los perros tienen que experimentar con la boca y que es a partir de los 2 meses, entre los 2 meses y los 3 meses más o menos, y recurrentemente se le dice que no, o se le quita o no se le permite, digamos, utilizar la boca, pero de una manera bastante tajante, por decirlo de una manera, o no tajante, sino excesivamente frecuente, es decir, todo el tiempo, cada vez, el perro mantiene esa necesidad, esa pulsión por usar la boca, pero la reprime. Cierra la boca, aprieta la boca, y entonces decimos nosotros de que tiene esa etapa bloqueada, ¿no? Que la tiene allí, pero no la puede manifestar. Y en primera apariencia parece que no lo tiene, pero en realidad sí que tiene un problema grave con la boca. Y a veces nos metemos en técnicas, ¿no? para poder ayudar a desbloquear esa etapa, y quizás con un preparado, con algún tipo de terapia, eso sale, ¿no? De repente se manifiesta. Y una vez que se manifiesta la necesidad de morder o de usar la boca, ya es mucho más fácil con educación canina guiarlo, ¿no? Eso es, al final es eso, o sea, la mayoría de terapias que utilizamos nosotros de forma holística y que al final son para el bienestar, es desbloquear. Cualquier cosa, un problema físico que no acaba de sanar, un problema de miedo, que no sabes dónde está el trauma, si es reciente o si es antiguo. A lo mejor estás ayudando al tema reciente y resulta que ese animal tiene un problema o varios antiguos, ¿no? Entonces, como decías tú, un animal que a lo mejor ya es adolescente pero tiene la etapa inicial no resuelta. Ahí, evidentemente, tenemos flores de Bach de aprendizaje, de salir, de cambiar de etapa, y ahí sales de las flores de Bach y te puedes poner en otras esencias florales que van ya aún más a la tecla, ¿no? Pero además hay gente que dice, no, flores de Bach no, ¿sabes? A mí me gusta también mucho una herramienta que algunos educadores están flipando con ella, que es el tapping. Y tú trabajas mucho también el aporte del contacto físico para pasar de etapa, para que haya un reajuste con el vínculo, ¿no? O con la relación entre el humano y el animal, o entre congéneres. Entonces el contacto a veces es tan importante que si además conoces herramientas de contacto y sabes en qué puntos de acupuntura, por ejemplo, tocar con los dedos, y le puedes decir al humano que vive con el animal, o qué manera de contactar, qué protocolo de manual seguir para que salga de algún bloqueo, pues es una herramienta súper simple, claro, sí. Es que es simple, cero complicación y 0 euros también al final, porque le dices, mira, haz esto, ¿no? Una de las cosas más que decís vosotros, oye, haz esto también. Y a veces el trabajo manual, una vez conoces el sistema energético, te saca de muchos problemas, ¿no? Entonces, tanto las plantas como sencillos, simples, que ayudan. No, y en eso que decís de que hay gente que dice que de flores no y tal, y buscar alguna cosa más, quizás más evidente y tal, en realidad al final se trata de no entender que hay una sola solución para las cosas. Al final pueden haber varias aproximaciones y cada uno puede tener la suya, evidentemente. Y al final, mira, a mí con las flores me pasó algo muy bonito, porque en realidad cuando tú la usas en ti mismo, sí puedes estar influyéndote de 1000 maneras, ¿no? Pero con un perro te puedes sentir más cómodo de usarlo porque no influís tanto, digamos, sobre todo cuando hay cambios así bastante evidentes y rápidos, y eso está muy bien. Y respecto a todo lo que son
trabajar con meridianos y con puntos concretos de desbloqueos y tal, el mundo se abre de manera exponencial, ¿no? Y entonces dar soluciones de diferentes tipos realmente es tener poder ofrecer un trabajo completo, ¿no? Nosotros cuando damos formación de educación canina, porque es de lo que sabemos, pero cuando hacemos clases con perros, que hacemos educación canina con perros, y utilizamos también otras técnicas de las cuales no somos maestros, pero sí que somos estamos suficientemente entrenados para poder probarlas, ¿no? Entonces eso es interesante para un educador canino, es un complemento y es tener muchas herramientas para poder acercarse, digamos, a la solución. Sí, además es eso, que si nos centramos en los miedos, a veces es más difícil de lo que nos parece en la primera visita, ¿vale? Un miedo puede estar mucho más instaurado que lo que nos parece, ¿no? Un animal que acaba de llegar, estamos haciendo una casa de acogida, bueno, pues el protocolo normal, lo ayudaremos, lo acompañaremos, todo lo que tú quieras, pero no sabes lo que ha pasado a ese animal, no sabes cuán fuerte es lo que ha llegado a pasar, o si ha pasado un trauma, luego otro, y tenemos ahí una situación de trauma complejo, ¿no? Entonces, lo que tú explicas siempre, ¿no, Nico? De realmente el humano que vive con el animal, acompañar al animal, darle momentos de tranquilidad es súper importante, y momentos de tranquilidad, momentos de poder comprender ese miedo, ¿no? Que tú lo explicas perfecto, ¿no? Con una aproximación muy respetuosa con el ser que tenemos al lado, pero realmente ayudándolo y acompañándolo a decir, ¿ves esto? Yo estoy aquí contigo, venga, vamos, ¿no? Poco a poco. Sí. ¿No? Además, el tema de la observación es una maravilla. Pero lo más holística y lo más respetuosa que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, a veces te puedes encontrar, porque a mí me ha pasado, que hay personas que dicen, sí, es que estoy haciendo todo esto, pero seguimos bloqueados. ¿Vale? Entonces, a veces quien está bloqueado es el... Sí, claro. ¿Vale? Y ahí es donde también podemos ayudar. Muy frecuentemente. Ahí está. Y el otro día escuchaba a Jordi que también lo decía. Dice, qué importante es el humano, ¿no? En el problema o en la solución. Y es lo mismo, es otra vez lo mismo. Decir... el núcleo familiar, estoy trabajando con todos, entonces me da igual quién necesita las flores de Bach, o quién necesita meditar, o quién necesita Reiki, o quién necesita tapping, ¿no? Lo que decíamos de los meridianos, al final es quien lo necesite, a ese te toca, ¿no? Y si es a los dos, maravilloso, porque va a haber un acompañamiento mutuo y un crecimiento, que siempre lo decís vosotros, que el crecimiento no es del animal, sino que es mutuo, ¿no? También. Sí, es un camino compartido sin dudas. Aquí entonces me viene a hablar me vienen varias cosas, pero quizás la primera es lo importante o la importancia que tiene al momento de definir realmente cómo vas a ayudar a ese binomio o al perro, si es el caso de tu perro, cómo vas a ayudar a la situación, si conviene, la idea de poder saber bien o poder entender bien o buscar la forma de entender mejor qué es lo que pasa, ¿no? ¿Quién es este miedo, ¿no? ¿Qué nombre y apellido tiene? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació? ¿No? ¿Cuál es el recorrido que tiene dentro del perro? Para realmente poder ir al matiz necesario, porque no es cierto que existe en el miedo a las personas, el miedo a los coches, el miedo a la ansiedad social, la ansiedad por separación, no sería la manera de definir lo que son los miedos en perros, sino más bien tiene que ver con inseguridades que van cogiendo formas, diferentes formas, y entonces las experiencias hacen mucho, pero las inseguridades nacen muchas veces de necesidades poco cubiertas o incluso que fueron en contra, digamos, de lo que era necesario en ese momento para el perro. Y allí empieza algo, se enciende una pequeña llama que después se va haciendo grande con mil cosas. Que un perro tenga miedo a perros
no debería ser ni siquiera una patología asumible, ¿no? ¿Cómo va a tener miedo a perros un perro? ¿Qué es esto? No tiene sentido. Sin embargo, sí que hay perros y muchos perros que manifiestan miedo delante de otros perros. Entonces, que le tenga miedo a perros, ¿qué es? ¿Es el problema o es el síntoma de un problema muy grande que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y que se soluciona de otras maneras también? Porque al final, si tú vas allí a intentar que se lleve bien con el perro, probablemente no vas a estar consiguiendo lo que necesitas, ¿no? O lo que necesita el perro sobre todo también. Eso es, además, es que es lo que a mí me llegó mucho cuando que nos conocimos, hablabas de inseguridades. Y yo creo que llena más la palabra, rellena más lo que le sucede a ese ser, la inseguridad, que no un miedo concreto a algo, ¿no? Sí. Cuando ayudas desde la educación canina, desde vuestra educación canina o desde la terapia floral, en este caso, a un perro, no estás ayudando a eso que ves, te doy el antídoto a eso. No, estás reconstruyendo la forma de vivir de ese animal. Sí, Ya está. sí. Entonces, tú le vas dando las herramientas gracias a una anamnesis, a que preguntas, a que convives, te van explicando la situación, les vas dando como los siguientes pasos, y los siguientes pasos, y los siguientes pasos. ¿Por qué? Porque estamos yendo a un lugar nuclear que no sabemos cuál es. Y puede ser, ya es lo que te decía antes, que puede ser un lugar de reconstrucción de, mira, 2 años para aquí, porque tuvo realmente un trauma concreto y a partir de allí desarrolló un miedo concreto, genial, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, es reconstruir. Correcto, y también de construir. Tengo un pelo aquí que está rebelde. Y también de construir, porque al final, mira, yo hace 2 meses adoptamos un perrito aquí en casa, y él llegó, bueno, con algunos, sí, bastante inseguridad en general, ¿no? Muchas cosas, a todas las cosas nuevas realmente le llamaban mucho la atención y también le generaban bastante inseguridad y un poco paralizado. Y bueno, a medida que fuimos mostrándole un poquito el exterior, muy poco a poco, siempre con una referencia nuestra bastante calmada, ¿no? De poder darle siempre esa cerrada de ojitos, ¿no? Cada vez que nos miraba diciendo tranquilo, no hay problema, sigue haciendo. Pues de allí surgieron algunas cosas, como hubo momentos que incluso se encaró con alguna persona o con algún perro y tal, y tuvimos que, bueno, ver ahí cómo lidiar con ese problema, volviéndonos a casa siempre con la idea de que no era eso, de que era otra cosa. Al cabo de un tiempo, poco tiempo en realidad, y poco tiempo para lo que yo me podía esperar, quizás porque estábamos muy bien encaminados, me empezó a pasar en casa cosas que sí que para mí eran inesperadas, pero sí que yo esperaba la evolución, que de repente se meaba en casa, o sea, le decías, lo llamabas por algún motivo, pero que no tenía ni siquiera que ver con algo que estuviera, llamarle la atención por algo, ni nada por el estilo, y vaciaba la vejiga delante tuyo directamente. Entonces estábamos hablando de algo fuerte, realmente. Fue avanzando y fue haciendo otras cosas y fueron saliendo más cosas, y hoy por hoy está bastante bien, está más o menos en su ritmo, digamos, con sus cositas, tiene 1 año y medio, pero es curioso, ¿no? Bueno, ver cómo va decreciendo una cosa para empezar a construir otra. O sea, habían allí unos preconceptos que le estaban limitando bastante, y que bueno, de construirlos también tenía que ver con eso, con dar esa calma, ayudar mucho a que asegurar el entorno de aquí, que era un entorno nuevo, permitirle observar mucho, que observe y que tú estés al lado cuando él esté observando, para que se dé cuenta de que ahí puede estar bien, ¿no? Observando, que construya confianza contigo, y a partir de ahí dejar que se desmorone el castillo de naipes solo. Sí, realmente eso que dices de hogar y de construir, nos pueden llegar animales con un grado de estrés realmente elevadísimo, y que ese grado de estrés es el que también está haciendo que el animal, en lugar de accionar, esté reaccionando simplemente sin procesar, ¿no? Sí. Es un reprocesar
automático, porque como estoy bajo estrés, pues bueno, lo que sé lo hago y ya está, o lo que sabe mi máquina, mi construcción mental, sí que realmente cuando la intensidad emocional de un cambio, ¿no? De una casa X horrible a una casa mucho mejor, dices, pues ahora todo irá mejor. No, no tiene por qué, ¿no? Es lo que dices tú, ¿no? Ahora aparece el verdadero perro que irá mostrándose, irá mostrando qué es lo que él sabe o qué es lo que él ha conocido hasta ahora, ¿no? Y ahí hay que, en trabajo natural, ¿no? En trabajo de herramientas naturales, como vosotros o como la educación canina ayuda mucho al acompañamiento, un acompañamiento en midriasis, ¿no? en adrenalina pura y no es incómodo. Entonces lo que le hace mucho apoyo también cuando tú lo acompañas a él es aportarle calma desde las terapias, ¿no? Tocar las teclas de la calma, ¿no? Ya sea con digitopuntura tocar calma, ya sea con flores de Bach tocar calma o tocar, vamos a sanar ese trauma que ya vamos averiguando cuál es, o tocar apoyo de tú te sientes inseguro, te aporto seguridad, ¿no? Fitoterapia, aromaterapia, muy bien, también suele ir bien, flores, como no. Entonces detectar un poco, wow, está en tanto estrés que este apoyo, esta parecita, le ayudaría, sí, pues oye, vamos a añadir algo, ¿sabes? Y hay animales que no, que lo que dices tú, que con acompañamiento y permitirle espacios para que su adrenalina o su midrasis o lo que sea vaya bajando, genial, pero hay animales que no y que la situación tampoco lo permite porque el humano tampoco que un Nicolás Planteroso en la casa, ¿no? Entonces No, a veces hace falta. no, y además, mira, yo, de hecho, ahora que estabas hablando, decía, bueno, tengo que hablar después con la Mercedes, mi perro, que me ayude un poco. No, y además, que yo descreo, por más que a veces los ritmos te llevan a otras cosas y cuando me piden ayudas a veces doy ayudas de lo que yo sé más y tal y me olvido a veces de otras cosas, pero yo descreo mucho de la idea de ir hasta pegarte con la pared con una forma y si esa no funcionó ir a buscar otra, no hace falta, o sea, realmente no tiene que tener ese lugar, ¿no? La alternativa o el complemento tiene que estar mucho antes. ¿Por qué tiene que llegar a ese momento? Es mucho más fácil, ¿no? Decir, bueno, no, aquí tenemos un caso, ¿no? Bueno, ya busquemos con esto, con aquí, toco allá y tal, y lo voy llevando. Y es como mucho más fluido y más sencillo también. De hecho es eso, ¿no? Mi compi anterior, ¿no? A vosotros, que era de Hedba, ella utilizaba mucho las flores de Bach y era para eso, porque, oye, vale, yo ya sé educación canina, pero es que necesita unas flores de Bach este animal, ¿sabes? Entonces ya le meto. Y realmente este año he aprendido un valor que se llama iterar, ¿no? Que es hacer pequeños cambios en un proceso. Y es eso, es permitirnos nosotros, somos súper fijos de mente, todos, en general, y aunque no nos demos cuenta, aunque creamos que somos súper fluidos y no sé qué, no, nos enquistamos en algo y nos cuesta salir de ahí, ¿no? Sí. Y a veces utilizar determinadas esencias, no le estoy dando momentos de pues un paseo con compañía de otros perros, por ejemplo, que lo necesita 1000. Oye, pues también lo necesita. Entonces creo que en general todos estamos faltos de integrar las demás. El humano de a pie que vive con un animal y solo quiere informarse, como los profesionales, ¿no? Que, o sea, sí sabemos de esto, pero no nos atrevemos a meterle algo ya porque no lo conocemos lo suficiente. Oye, pues no sé, es más fácil si todos nos conocemos más y todos hablamos para decir, mira, es ahora el momento, o mira, tal. Sí. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, de hecho, yo creo que es bastante sano. Hay un movimiento que yo lo vengo viendo hace muchos años en educación canina de gente que busca todas esas cosas. De hecho, buscando, hemos encontrado un montón de cosas. Hemos conseguido superar el conductismo, entre otras cosas, y eso ya es una maravilla. Porque también es eso, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tenía, ¿no? Cuando era todo muy conductista de poner allí una aproximación holística o una aproximación sobre terapias naturales cuando estabas yendo totalmente en contra por el otro lado, ¿no? Entonces, buscando se han encontrado muchísimas cosas. Hay gente que ha hecho caminos como tú,
desde un camino paralelo, digamos, pensando en el mismo sujeto, pero desde un lugar diferente, y todos hemos ido aprendiendo y descubriendo cosas maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que buscar, no quedarse ahí con lo que uno ya sabe, sino buscar un poquito, preguntarse, tener un espíritu muy crítico, ayuda definitivamente. Entre otras cosas porque no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, es decir, sabemos muy poquito de todo el universo y probablemente es lo que tengamos que saber. Las ganas de saber más siempre están, y bueno, a ver si se puede saber más o no, ya es cuestión de ir experimentando, pero quiero decir que yo no quiero saber todo sobre los perros porque me parecería una tontería, pero al mismo tiempo me doy cuenta que sé bastante poco, ¿no? Y que sabemos bastante poco. Entonces, bueno, para mí definitivamente ir informándose sobre estas cosas, formándose, preguntando también, te lleva a lugares mejores, siempre. Sí. Tenemos una persona que pregunta una cosa. Es MF Noelia A. ¿Vale? Dice: hola, gracias por este espacio. Tengo un podenco que recogí con varias lesiones, que tiene bastante miedo a los ruidos en general. A veces no come ni tranquilo si oye algo. ¿Alguna recomendación? Y después hay otra más, bueno, yo si tuviera que aportar algo, hay un concepto súper básico en el tema de miedos e inseguridades que tiene que ver con asegurar el entorno. Los perros necesitan vivir en entornos seguros, necesitan vivir en entornos que entienden, que pueden tener un mínimo de control sobre ellos, y eso atraviesa absolutamente todas las capacidades de desarrollo de los perros, no solamente cuando tienen un problema con ruidos ni eso, sino en general, es decir, todas las relaciones sociales, bueno, lo que dices tú, no come ni siquiera tranquilo, realmente lo atraviesa todo. Entonces, asegurar los entornos empieza siempre desde un lugar central, desde un lugar nuclear, y se va ampliando, ¿no? Es decir, de nada sirve que nuestro perro se desenvuelva muy bien en el parque cuando en casa no se siente seguro con ruidos, ¿no? Entonces, no sé qué puede haber pasado con ese perrillo, y tendríamos que mirar un montón de cosas que tienen que ver con etapas de desarrollo seguramente, pero empezando justamente con etapas de desarrollo, yo lo primero que le ofrecería sería la posibilidad de que pudiera estar tiempo tranquilo en contacto con nosotros, y con contacto no me refiero a estar ni haciéndoles caricias, simplemente permitiendo que esté al lado nuestro. Después vamos a ver, seguramente con tapping podemos entrar en algún sitio, es decir, que si vamos a tocar, que toquemos los sitios que se tienen que tocar y no una caricia sin más. Y permitirle que pase tiempo allí y que puedan aparecer algunos de esos ruidos. Seguramente van a haber ruidos que lo van a alterar, pero habrán otros que se integrarán un poquito más y que empezarán a entrar, y al final es ir construyendo una confianza, digamos, en el entorno, a través de también una confianza en nosotros. Es decir, ese contacto también va a generar mucho vínculo y va a ayudar al perro en una cosa muy sencilla de entender, que es, bueno, si a esta persona en la cual yo confío, que tengo cierta confianza en su criterio o en su forma de ser y tal, si ella no está nerviosa o no se preocupa ante esta situación, pues tengo algo más para pensar, ¿no? En que quizás me puedo relajar un poco más, y eso ayuda muchísimo a que los perros puedan asumir, digamos, ciertos estímulos que de otra manera sería muy difícil. Merced. Uy, ahora se había cortado un poquito. Sí, realmente hay intensidad emocional, y todo lo que comenta Nico es importantísimo, y de hecho tomároslo importante en cuanto a todos los perros, ¿no? Todos los perros con miedos en este caso, ¿no? También es importante que nosotros realmente estemos dispuestos, también preparados para hacer este acompañamiento. Entonces, por eso también muchas veces me encontraba en la situación de que la gente, también a la persona le cuesta parar y hacer este acto de mal en contacto simple, ¿no? Y por eso hicimos las pautas de meditación. O sea, tienen un montón de audios en Vida Natural Animal para meditar con su perro allá al lado, y ya está. Y es lo que dices tú, con contacto, si quiere el perro, y si no quiere, sí, por supuesto, contacto visual, ¿vale? Que también es la gran sí. con tal intensidad emocional y tantos recuerdos que necesitan eso.
estar en relación con el otro, ¿no? A veces estás a 1 metro, a 2 metros, pero estás en relación con respecto al otro. No es fortuito que estés allí, están los dos en una misma situación, ¿no? Y eso ya también es maravilloso, ya genera suficiente. Exacto. Mira, Tania de Paidog pregunta una cosa un poco larga y complicada en un directo, y me encantaría, porque es bien interesante. Pero voy a ir un poquito más atrás y después la mencionamos a la pregunta de Tania. Dice, ¿qué sugieren para un perro que tiene mucho miedo a las tormentas? Te dejo que empieces vos directamente, Merced. Sí, Paedoc. No, es otra pregunta. No, es sí, los amigos vale, del aula, de Lula. Okay. Uy, para perro de las tormentas, lo mismo también, ¿vale? Hay una cosa muy importante que no sé si... que es un pequeño descubrimiento que he hecho yo hace poco, que tenemos que revisarnos si nosotros... Y muchas veces es que sí, aunque no nos lo creamos, ¿vale? Tenemos o miedo o mal vínculo con las tormentas, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, puede ser que también nos vaya muy bien a nosotros hacer un tratamiento de calma cuando viene una tormenta, que puede ser tranquilamente. En cuanto a los animales, una vez tenemos claro que hay un miedo a las tormentas, hay que pensar que más inseguridades hay. No suele ser solamente miedo a las tormentas, suele haber una inseguridad general, ¿vale? A no ser que sea un trauma concreto porque suyo que había una tormenta implicada, pero no es lo frecuente. Entonces, la potencia de la inseguridad, como en cualquier otro perro miedoso, como explicabas tú antes, es importantísimo, aunque no sea época de lluvias, trabajar ese núcleo de seguridad físico, pero también trabajar también con flores de Bach, se puede trabajar muy bien de fondo, aunque no hayan lluvias, ya empezar a trabajar el tema y tener una formulita de decir, bueno, es que ahora hay una tormentaca que flipas, pues darle la fórmula de socorro. A la trinchera, vamos a la trinchera y aguantamos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de que haya sido por un trauma... Que antes he acordado un poquito que... hay un momento también cuando tú estás contactando con tu perro y puedes reposar con él, aprovecha y si puedes que tu mano vaya, escucharlo a él y que vaya donde él quiere, genial. Pero si él quiere es la grupa o la parte de detrás, casi tocando la cola, el culete, ¿vale? Estamos aportando mucho refuerzo en todo su sistema energético, sobre todo para miedos, ¿vale? Entonces, oye, si cae ahí, justo donde cae la cola, genial. ¿Vale? Que sería el primer chakra, por decir algo, ¿vale? Fantástico. Y para cerrar un poquito el tema, si realmente tuviera una vinculación con una tormenta en concreto o con algún trauma que tiene que ver con tormentas y tal, pues tendrás que hacer algún trabajo para empezar a ayudarlo a reentender eso, ¿no? A entenderlo desde otro punto. Es decir, si pasa una tormenta solo o alguna situación realmente que no tuvo el control suficiente para poder autogestionarse, digamos, y estuvo muy bueno, que no lo pudo, perdió el control sobre sí mismo, seguramente en situaciones mucho más controladas. Y yo me acuerdo, bueno, yo con un perro mío tuve una experiencia maravillosa con eso, yo estaba practicando masajes y ciertas cosas que en ese momento estaba practicando, porque era muy autodidacta con mi perro, y era una época de mayo que había muchas tormentas, sobre todo tormentas de tarde y tal, y se empezó a formar una en un momento ideal porque realmente estaba muy relajado mi perro. Y yo seguí justamente porque digo, bueno, sigo con esto porque es una maravilla que reciba la tormenta de esta manera, ¿no? Yo estaba sentado en el suelo, lo he echado al lado mío y con los primeros truenos que se sintieron, el perro se inquietó un poquito, pero seguía allí, cosas que normalmente tenía otro tipo de reacción. Y entonces fueron pasando y cuando vinieron algunos un poco más fuertes sí que él se levantó y necesitó irse y lo pasó mucho mejor de lo normal, pero necesitó irse y pasárselo un poquito mal, digamos. Pero ahí hubo un punto de inflexión, hubo una bisagra, porque realmente probablemente fue la primera vez después de aquel trauma en la que pudo estar en esa situación sin necesidad de estar dentro de la reacción, ¿no? Dentro de toda la vorágine que le genera y tal. Entonces esa tranquilidad le ayudó a recibir esa situación y ese estímulo, por decirlo de una manera mucho más calmada, mucho más de observación, ¿no? Más
más presente, y eso le ayudó a darse cuenta de que no había allí para tanto, ¿no? Entonces a partir de allí fue mejorando muchísimo, poco a poco. Fue un proceso que hizo él solo, y piensa que era un perro para ya terminar de adobarlo, ¿eh? Era un perro que tenía 14 años en ese momento y se murió con 18 años, con muchísimos menos problemas de los que tenía entonces. Así que bien interesante. Qué bueno. Sí, sí, al final es que tenemos mucho que hacer nosotros como esfuerzo físico-emocional nuestro también. Ya. La propuesta que hacéis es perfecta, es crecer juntos, es crecer y dar una buena base, que también ahora viene a lo mejor la pregunta de Tania, dar una buena base y a partir de aquí ir construyendo, ¿no? Desde ahí. Entonces... Claro, lo que plantea Tania es súper interesante, es espectacular, que es cada etapa se cierra con un periodo de miedo. Yo diría que no es que se cierra, sino que en el medio entre etapas siempre hay un periodo de miedo, que es un periodo de balance, de catarsis, de intersección, de muchas cosas. Y saber cuáles son los miedos de cada etapa y poder así acompañarlos con flores de Bach es un tema que es perfectamente posible de resolver. Lo que pasa es que sí que tendríamos que hacer prácticamente un directo de eso, porque realmente bueno, ya es desarrollar mucho más, ¿no? Sí. No, bueno, yo en realidad, mira, en realidad de lo que estábamos hablando con Mercé en todo este tiempo, tiene todo un recorrido, y en realidad nosotros lo que queremos es terminar dando una formación conjunta de esto. Es lo que nos gustaría definitivamente, porque preguntas como esas, que son muy incisivas y muy que van a un sitio realmente muy útil, les tienes que dedicar tiempo y soporte, y poder repreguntar y hacer cosas que muchas veces en un directo es un poquito más difícil, más allá de que el formato en sí ya no da, ¿no? O sea, no llega. Tania está haciendo un curso con nosotros ahora de otras cosas, y por eso seguramente lo podré hablar más adelante también con ella, pero me parece súper interesante el planteamiento, ¿no? ¿Qué etapas? ¿Cuáles son los miedos relacionados? ¿Cuáles son las maneras de encararlos desde otros lados, desde terapias, pero también desde tapping? Yo estoy súper interesado e intrigado con tener ciertas técnicas que me ayuden, digamos, a tocar teclas y claves en el perro que me den la salida, ¿no? Entonces, nada, nosotros estamos allí, estamos ya armándolo. Seguramente saldrá una formación conjunta en julio, este mismo julio. Así que bueno, ahora es todo muy así, ¿no? En épocas de pandemia es todo muy así. Antes programábamos las cosas a 4 meses vista y tal, ahora es tipo, bueno, mañana empieza el curso, ya está. ¿Quién se apunta? Sí, ningún problema. Bueno, total, que julio nos parece un montón y nos parece muy poco, pero bueno, sí, ya lo vamos a publicar. Es julio, será agosto, no pasa nada. Sí, por supuesto, pero bueno, lo tenemos que terminar de definir, pero allí está. Y bueno, a ver si podemos trabajar un buen programa, un buen temario, digamos, que dé ya aplicaciones muy prácticas y tal. Lo bueno que tenemos Mercé como yo es que somos muy prácticos al final, ¿no? Vamos al pragmatismo total. Decir, bueno, si esto pasa por aquí, hagamos esto, no nos perdamos. Hoy hemos divagado mucho más porque al final, mira, ya está bien, pero no en un curso imposible. Yo, por lo menos, con la autoexigencia que tengo, creo que tú estás igual. Aportar. Sí, es aportar para solucionar al compi que tenemos delante, que al final es toda la familia. Sí. Bueno. Y bueno, nada, mira, nos quedan muy poquitos minutos, nos quedan 7 minutos, y yo lo primero que te quería decir, Mercé, es que a ver si este es el primero... 7 minutos nos quedan, sí. Que este sea el primero de muchas colaboraciones, que ahora que ya nos hemos reencontrado y tal, que vayamos trabajando juntos y juntas, y bueno, nada, ya ideas hay un montón, ya iremos avisando cuando sean buenas, y ideas como la de Tania son maravillosas también. Yo ahora ya no puedo pensar en otra cosa. Tania además es una crack, o sea, Tania no para, o sea, es una persona que a mí me encanta porque realmente existen muchos ya educadores, o quizás te voy a decir educadoras,
me conocen a vosotros y que me conocen a mí y que ya están viviendo lo que hoy estamos hablando, ¿no? Sí. Y entonces no partimos de cero, sino que ya No, hay toda no. una generación de gente que ya les suena bien esto y es Sí, correcto y quieren más de esto, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, Bueno, de a poquito se va armando la escuela. Hay una escuela realmente que ha surgido de aquí, que no viene de ningún sitio, que yo la sitúo además de manera muy concreta quizás en lo que viene siendo la provincia de Barcelona, por decirlo de alguna manera, para no decir un sitio concreto, pero que tiene mucho, que ha resonado muchísimo también en Madrid y en muchos otros lugares de la península y que tienen mucho interés y que tenemos que seguir reforzándola porque algún día seguramente gente, no nosotros, porque mira, qué sé yo, pero gente que está subiendo ahora con mucha fuerza lo explicará en otros sitios. sí. Así que Ya te digo, es personas como yo en este caso, ¿no? Que yo no pasé ya por lo que es el adiestramiento, sino que son personas con sangre totalmente nueva. total. Y yo ya no me siento con sangre nueva, pero viene gente con una pasada de ideas y de fuerza. Tengo medio nueva. Medio nueva, no, sí. No, bueno, el tema es que esa capacidad de poder entrar dentro de lo que es el mundo de educación canina o de lo que es el mundo de entender por qué los perros necesitan ciertas cosas y la convivencia con perro y tal, desde fuera de lo que eran todos los dogmas y los estereotipos del siglo pasado, por decirlo de alguna manera, ya es una maravilla. Ya es muy habilitante y es lo que nosotros justamente no tuvimos y que estamos deseando de que gente que viene ya nueva y que ya no entiende lo que es un premio ni un castigo ni entiende esa lógica, digamos, llegue a sitios superadores, definitivamente. Y yo, en serio, te agradezco que hayas sido insistente y valiente porque otra persona, ay, mira, no me hacen caso. Pero no has parado, o sea, desde que lo viste claro no paraste, te encontraste con Jordi, te encontraste con Albert, también no veían claro cada uno con su... Y nos buscábamos porque necesitábamos apoyo. Claro, en plan, y dijiste, vamos para allá, y ahora, bueno, no sé si lo has comentado, pero que ya lo digo yo, si no, educación canina brutal, que están en distintos puntos de España y que es eso, que es una generación, está saliendo una generación que se necesita. En el mundo del perro, pero creo que en la sociedad, porque desde aquí sembramos mucho también hacia los humanos, que Sí. eso no lo decimos, pero... Bueno, porque no... En nuestro caso, en el tuyo sí, porque realmente vos sí que haces ayuda más en conjunto, digamos, ¿no? Pero en nuestro caso bueno, no es el primer objetivo, pero sí que por ahí resuena, sí. Una tangente total. Sí, total. Bueno, sin más, yo nada, también invito a la gente que se ha aproximado a este directo a través de Tartaruga que hurguen un poco ahí en el muro en el perfil de Instagram de Vida Natural Animal de la Merced y que busquen un poco más allá también porque hay información súper interesante, ya puesta información allí y el resto también en formato de contactarla a ella o directos o webinars o qué sé yo, mil cosas que se van haciendo y que vamos haciendo para intentar ir difundiendo y tal. Vivimos de esto evidentemente, pero sobre todo la motivación más bonita es que tenga un sentido ahí, que llegue, que la gente diga, qué interesante, me ayudó con mi perro a tal cosa. Eso es la maravilla, eso es cuando ya te sentís que... Te ponen que los ojos haciendo... ahí, sí. Total. Qué bien. Escúchame, Pues Merced, hay varias gracias, preguntas. Vale, mira, hay varias preguntas que a mí esto me pasa, no puedo evitarlo. Hay varias preguntas. Vamos a intentar darle alguna salida a través de stories o alguna cosa a esto, porque... Dale, sí, dale. no, ahora no vamos a poder seguro, pero no, pues quizás en alguna story o alguna cosa, ya te voy a liar para que hagamos alguna respuesta, ¿vale? De estas preguntas, con que esto se quede aquí. Voy a intentar, lo último así que digo de lo importante, voy a intentar que quede en IGTV, ¿vale? La Merced me explicó cómo, así que para los que necesitaban que quedara en IGTV, voy a intentar cuando se termine ahora el directo apretar el botoncito, espero que funcione y nada, eso, nos vemos. Muchas gracias, Nico, ha sido un súper placer.
Igualmente, Mercedes, igualmente, maravilla, sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que tenemos que repetir seguro. Atentas porque vamos a hacer una formación con Mercedes y la vamos a publicar Iremos en diciendo. charchas. Sí, en redes. ¿Dale? Pues nada, un beso grande. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego a todo el mundo.